Cordial saludo, doctor Alfredo Humberto Escalante y compañeros. Nuestro grupo, compuesto por Ingrid Mayra Avendaño, Faiber Cerquera, Lilia Consuelo Rojas y quien les habla, Natalia Sánchez, tiene el gusto de presentar el primer avance de nuestro proyecto de investigación. Nuestro tema de investigación aborda un fenómeno actual y crucial: percepciones y desafíos pedagógicos en los docentes sobre la integración de la inteligencia artificial en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Análisis de barreras pedagógicas para el desarrollo de competencias docentes. La introducción habla de la incursión de la IA, lo cual implica un cambio de paradigma. La IA debe dejar de ser vista como un simple recurso didáctico. Se trata de una fuerza innovadora. Nuestra reflexión debe centrarse en cómo esta fuerza reconfigura la producción, distribución y consumo del conocimiento contemporáneo. No solo cambia el qué aprendemos, sino el cómo nos posicionamos frente al saber. Analicemos los tres pilares que definen este momento. Primero, la promesa: la democratización del acceso y una personalización del aprendizaje. Segundo, la realidad limitante. Es fundamental reconocer que la infraestructura tecnológica, aunque necesaria, no garantiza el éxito. La brecha digital no es solo de dispositivos, sino de capacidades de mediación. Tercera, el factor crítico. Y aquí reside el núcleo de nuestra labor investigativa. El éxito de esta transición recae en las percepciones y concepciones que nosotros como docentes construyamos sobre estas herramientas en nuestra práctica cotidiana. El desfase sistémico en el aula frente a la inteligencia artificial puede definirse como la asincronía estructural entre la velocidad exponencial de la innovación tecnológica y la capacidad de respuesta de los sistemas educativos. Este fenómeno no es simplemente una falta de computadora, sino una desconexión en múltiples niveles del ecosistema educativo. Primero, un desfase curricular y temporal. Segundo, un desfase pedagógico instrumental. Tercero, un desfase competencial, que es la brecha de adopción, y se manifiesta en la asimetría entre el estudiante que adopta la herramienta de forma intuitiva y a menudo acrítica para automatizar procesos, y un docente que puede ser limitado por la falta de formación específica o por marcos éticos y normativos inexistentes que le impiden integrar la IA de manera segura y creativa. Y cuarto, un desfase normativo y ético. Muchos profesores perciben la inteligencia artificial como una caja negra, un sistema cuyo funcionamiento interno es opaco o desconocido para el usuario, quien solo ve lo que entra y lo que sale. Existe una tensión real. Queremos innovar, pero nos falta la preparación metodológica para aprender estas herramientas desde la pedagogía. El rol del profesor ha cambiado. Ya no basta con ser un simple transmisor de saber. Ahora el docente debe transformarse en un mediador crítico, aquel que ayuda al alumno a procesar, cuestionar y evaluar la información de forma reflexiva. Si no asumimos este rol, corremos el riesgo de que la tecnología, en lugar de potenciar el aprendizaje, termine por provocar una erosión cognitiva, que es la pérdida o debilitamiento de las habilidades mentales, como la memoria, el análisis o el esfuerzo intelectual debido a la delegación excesiva en la tecnología. Actualmente se observa un error común. Priorizamos las funcionalidades técnicas de la IA, pero olvidamos el impacto psicológico cognitivo, es decir, el efecto que tiene una herramienta en los procesos mentales, las emociones y el desarrollo intelectual del estudiante y del docente. Nuestra investigación busca entender cómo los docentes perciben la IA y cómo enfrentan estas dificultades. El primer paso es desmitificar la tecnología para crear estrategias pedagógicas que protejan el desarrollo del pensamiento sin detener la innovación. Vamos ahora a la justificación de esta investigación. Actualmente hay un vacío en la literatura sobre educación e IA. En las revisiones es notorio cómo existe una sobrerepresentación en cuanto a los temas de priorización de capacidades técnicas, infraestructura y funcionalidades de la IA, mientras que otros aspectos como el impacto psicológico cognitivo en el estudiante y la figura del docente como guía fundamental y mediador se encuentran ampliamente subrepresentados. Esta simetría en la literatura exige una indagación profunda que equilibre la técnica con la pedagogía y comprenda cómo los docentes perciben estas dificultades. ¿Cuáles son las razones que hacen necesario este estudio? Nos hemos enfocado en tres elementos:
El primero responde a la necesidad de humanizar y regular pedagógicamente la implementación de la IA en un ambiente escolar, equilibrando la técnica con la pedagogía frente a un escenario donde el avance tecnológico supera ampliamente la velocidad de la normativa escolar. Segundo, comprender los sesgos y proveer marcos formativos sólidos para desmitificar los algoritmos, así como entender cómo el docente construye sus percepciones frente a ellos. Y finalmente el tercero, para mitigar riesgos cognitivos, evitar el debilitamiento del pensamiento crítico del estudiante y garantizar que la innovación tecnológica no erosione sus capacidades de desarrollo. El dilema de la IA en la educación, solución o amenaza. Tenemos aquí dos posturas que paralizan la evolución educativa. De un lado, la mitificación o la creencia ingenua de que el algoritmo es inefable y capaz de resolver por sí solo problemas estructurales del aprendizaje. Por otro, la estigmatización y el miedo o la respuesta reactiva que etiqueta a la IA como una amenaza a la integridad académica, promoviendo la prohibición en lugar de la integración. La fractura que denominamos vacío formativo es un punto neurálgico. La división no es causada por la tecnología per se, sino por la ausencia de marcos conceptuales sólidos y la incomprensión de los sesgos algorítmicos. Mientras la academia se pierde en el debate de prohibir o idolatrar, se abre un abismo donde el docente carece de las competencias críticas para mediar entre el estudiante y el modelo generativo. En la parte inferior vemos el costo social y cognitivo de este vacío. Cuando no existe una guía docente consciente, el estudiante queda expuesto a dos riesgos críticos. Debilitamiento del pensamiento crítico. El riesgo de la dependencia tecnológica ciega, donde el alumno ya no cuestiona la fuente ni el proceso, sino que se convierte en un consumidor pasivo de productos sintéticos. Y el riesgo de ética diluida. Al no existir una enseñanza explícita sobre la honestidad académica en la era digital, la ética se vuelve borrosa. Perdemos la oportunidad de formar ciudadanos digitales responsables, dejando ese espacio a la improvisación. Para lograr esto, proponemos un abordaje desde el marco conectivista. En la era de la IA, el conocimiento ya no es una sustancia que se transmite, sino un flujo que reside en las redes. La transformación conceptual exige pasar de una estructura lineal y defensiva a una estructura de red distribuida. A la izquierda observamos el estado tradicional en tensión. En este modelo, la IA es percibida como una caja negra externa, es decir, un ente ajeno, incomprensible y por ende amenazante. Aquí el docente asume involuntariamente el rol de barrera o filtro opaco. Al no comprender los sesgos algorítmicos ni el funcionamiento del modelo, su reacción es el bloqueo. El resultado pedagógico es devastador. El estudiante permanece como un receptor pasivo, consumiendo tecnología de forma clandestina o sin guía, lo que anula cualquier posibilidad de pensamiento crítico. Nuestro horizonte investigativo plantea un camino claro de 3 pasos. El primer escalón mapea exhaustivamente las percepciones, mitos y barreras reales de los docentes. El segundo escalón supera esa dicotomía de optimismo versus prohibición a través de evidencias que develan la caja negra. El tercer escalón sienta las bases para desarrollar competencias docentes que integran la IA como un nodo activo inmediato. Las principales referencias en 4 áreas que consideramos críticas: estudios sobre fundamentos institucionales y éticos, estudios sobre percepciones y barreras, estudios sobre el rol docente y la mediación y finalmente estudios sobre perspectiva crítica.